En el parque Riverside reinaba un silencio especial aquella noche. El sol descendía lentamente tras los rascacielos, tiñendo los viejos robles de tonos dorados, mientras sus largas sombras se extendían sobre los senderos sinuosos, como intrincados diseños sobre un banco de carpintero. George, un hombre de cabellos grises, con manos curtidas por el trabajo y profundas arrugas alrededor de los ojos, caminaba sin prisa por el sendero familiar hacia su lugar habitual. Lo llamaban el excéntrico del parque. Cada noche, sin importar el clima, se dirigía al mismo banco en lo más profundo del parque. Algunos decían que era el guardián del lugar. Otros creían que simplemente era un anciano solitario en busca de paz. Pero pocos sabían que aquel banco lo había construido con sus propias manos hacía 15 años, impregnándolo no solo con la destreza de un ebanista de generaciones, sino también con el peso de su dolor. El banco estaba un poco apartado de la avenida principal, bajo la sombra de un frondoso roble. Se distinguía de los bancos típicos del parque por su belleza y elegancia. Su respaldo estaba adornado con un tallado artesanal de ramas entrelazadas, entre las cuales se adivinaban siluetas de pájaros. George pasó su áspera mano sobre la madera, pulida por el tiempo y la lluvia. Cada curva, cada línea, conservaba el recuerdo de los días felices en los que el parque resonaba con la risa infantil. Sacó de su gastada bolsa un pequeño cepillo y comenzó su ritual habitual: limpiar con esmero el banco de polvo y hojas caídas. Sus movimientos eran pausados, casi meditativos. En ese momento, parecía que no tocaba la madera, sino las páginas de su propia vida, cada una marcada con huellas de palabras no dichas y pasos no dados. El sol continuaba su lento viaje hacia el horizonte, y sus rayos, filtrándose entre las hojas, proyectaban en el banco un juego caprichoso de luces y sombras. George recordaba cómo, en otro tiempo, la pequeña Sarah intentaba atrapar esos destellos de sol con sus diminutas manos, riendo con alegría. Ahora, esa misma luz parecía acentuar cada grieta, cada imperfección en la superficie de la madera, cicatrices del tiempo tan parecidas a las arrugas de su propio rostro. Sentado en el banco, sacó del bolsillo interior de su chaqueta una vieja libreta de cuero. Sus páginas estaban cubiertas de bocetos a lápiz, diseños de nuevos tallados que nunca llevaría a cabo. Era su manera especial de dialogar consigo mismo, una forma de expresar lo que había estado acumulando en su alma durante todos esos años. El aire vespertino adquiría una transparencia única, típica del otoño temprano en Nueva York. A lo lejos se escuchaban los sonidos de músicos callejeros, el murmullo del tráfico de los taxis, pero allí, en su rincón del parque, el tiempo parecía ralentizarse. Cada noche acudía no solo para sentarse, sino porque aquel era su refugio personal, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en un patrón intrincado, como las ramas talladas en el respaldo del banco. George levantó la mirada hacia las copas de los árboles. El follaje empezaba a tornarse amarillo, recordándole el implacable paso del tiempo. 15 años eran suficientes para que un árbol envejeciera, para que su nieta, a quien nunca había visto, aprendiera a caminar y a hablar, para que el orgullo se transformara en una melancolía sorda. Pero no bastaban para olvidar aquella noche fatídica, en la que unas palabras dichas con rabia destruyeron lo que se había construido con tanto esmero, como el más fino tallado en madera. El parque se iba quedando vacío. Una a una, las farolas encendían sus luces amarillas, proyectando círculos difusos sobre los senderos. Para George, aquello era la señal de que debía volver a casa, a su apartamento vacío en Brooklyn, donde lo esperaba un encargo inacabado. Una caja tallada para una familia feliz. Pero esa noche, algo lo retenía en su lugar, una sensación de cambio inminente, similar a esa intuición especial que le indicaba, sin error, qué tipo de madera debía escoger para su trabajo. Un cálido día de verano, 15 años atrás, emergió en su memoria con una claridad asombrosa. La pequeña Sarah, con solo 7 años, se balanceaba en los columpios mientras él la empujaba cada vez más alto. «Papá, quiero volar como un pájaro». Su voz infantil resonaba como un eco en su corazón. En aquellos días, el parque era su santuario, un territorio donde padre e hija construían su propio mundo. Cada sábado llegaban al parque con los primeros rayos de sol. Tenían sus propios rituales. Primero alimentaban a los patos en el estanque. Luego jugaban a ser exploradores, investigando cada rincón del parque. Y después se acomodaban en el viejo banco,
donde Sara sacaba su cuaderno de dibujo mientras él le contaba historias sobre los árboles. Como carpintero, los conocía todos, desde el robusto roble hasta el delicado abedul. Y en sus relatos, cada árbol cobraba vida con su propio carácter. «Papá, ¿por qué este banco es tan incómodo?», preguntó Sara una vez, moviéndose inquieta en el asiento duro. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de crear un lugar especial para ellos. Recordaba cómo brillaron los ojos de su hija cuando le mostró los primeros bocetos del banco, cómo ella añadía detalles a los dibujos. Un pájaro aquí, una flor allá. Juntos escogieron el lugar donde se ubicaría, y Sara insistió en que fuera en ese rincón del parque, bajo el frondoso roble. Pero el tiempo pasó, y su pequeña niña cambió. Al principio, de manera imperceptible. Cada vez llevaba menos su cuaderno de dibujo, cada vez revisaba más su teléfono durante sus conversaciones. Luego, dejó de interesarse por las historias de los árboles, llamándolas cuentos infantiles. A los 14 años comenzó a faltar a sus encuentros sabatinos, encontrando nuevas excusas, tareas escolares, reuniones con amigas, ensayos del teatro del colegio. George recordaba con exactitud aquella noche fatídica. Sara, ya con 16 años, le anunció que iría a una fiesta. «Pero mañana es sábado, nuestro día», le recordó él. «Papá, ya no soy una niña para seguir jugando tus juegos tontos». Sus palabras lo hirieron más de lo que ella imaginaba. «Mientras vivas en mi casa», empezó a decir. Y entonces sucedió lo que lamentó todos esos años. Sus reproches sobre la irresponsabilidad, sus gritos diciendo que él no entendía su vida, su ultimátum, el portazo de ella. Todo se fundió en un torbellino de dolor. Y luego, el silencio. Un silencio pesado y opresivo que se extendió por semanas, meses, años. Sara se fue a estudiar a la universidad al otro lado del país, y un año después se casó. Se enteró de ello por un breve correo electrónico de una amiga de su hija. Cada día, después de trabajar en su taller, George volvía al banco, como si esperara que algún día ocurriera un milagro. A veces, le parecía oír el eco de una risa infantil, ver la sombra de una niña con un cuaderno de dibujo. En esos momentos sacaba su libreta y hacía nuevos bocetos. Quizá un columpio para unos bisnietos que nunca conocería, o una casita para pájaros que jamás colgaría. El tiempo pasó y la herida se atenuó, pero nunca desapareció. Era como una grieta fina en la madera, invisible en la superficie pero atravesando todo el núcleo. George había aprendido a vivir con ese dolor, como un viejo roble aprende a vivir con el vacío en su interior, mientras sigue buscando la luz del sol. Pero cada vez que veía en el parque a un padre con su hija, su corazón se encogía de nostalgia por aquellos días en los que el mundo entero cabía en ese banco. Aquella noche, algo era diferente. Tal vez el clima inusualmente cálido para septiembre, o la luz especial del atardecer. Pero George sintió el cambio antes de verla. Una mujer mayor, vestida con un sencillo traje gris y un elegante sombrero, caminaba lentamente por el sendero, como si supiera exactamente a dónde iba. Su presencia en aquel rincón escondido del parque era tan inesperada como la primera flor de primavera entre la nieve. «¿Le molestaría si me siento?». Su voz era suave, con un leve tono áspero, como un viejo vinilo. George se movió en silencio, compartiendo por primera vez en años su banco con alguien más. La mujer se acomodó a su lado, sacó un libro de su pequeño bolso, y sin abrirlo, lo dejó sobre sus rodillas. «Un trabajo hermoso», dijo tras un largo silencio, pasando la mano sobre los tallados del respaldo. «Solo alguien que pone su alma en su oficio puede crear algo así». George se estremeció. En 15 años, nadie había notado el detalle de su obra. La gente simplemente se sentaba, descansaba y se marchaba, sin pensar en la persona cuyas manos habían construido ese lugar. «¿Sabe?», continuó la mujer, mirando hacia la distancia. «En mi jardín solía crecer un viejo manzano. Un día, después de una fuerte tormenta, casi se secó. Todos decían que debía talarlo, pero el jardinero sugirió esperar. Un árbol es como una persona», dijo él. «A veces necesita tiempo para sanar sus heridas». Podó las ramas secas, reforzó el tronco, y ¿se imagina? Al año siguiente floreció con más fuerza que nunca. George estuvo a punto de levantarse y marcharse. No necesitaba conversaciones casuales ni consejos no solicitados. Pero había algo en la voz de la desconocida, en su forma de hablar sin esfuerzo ni imposiciones, que lo hizo quedarse.
No intentaba mirarlo a los ojos, no hacía preguntas, solo se sentaba a su lado, como si durante años hubieran compartido aquel banco cada tarde. Es curioso cómo el tiempo cambia la perspectiva, dijo después de una larga pausa. Lo que ayer parecía inmutable, hoy puede desmoronarse como un castillo de naipes, y aquello que creíamos destruido para siempre, de repente comienza a brotar con nuevos retoños. Abrió su libro, y George, con el rabillo del ojo, notó que sus páginas estaban en blanco. ¿Ve este diseño? La mujer señaló una parte particularmente intrincada del tallado, donde las ramas se entrelazaban. Se parece a un laberinto de la vida, ¿verdad? Cada línea sigue su propio camino, pero al final todas están conectadas. Sus dedos se deslizaban suavemente por la madera, como si estuviera leyendo una historia invisible. A veces estamos tan enfocados en una sola línea, que no nos damos cuenta de cómo se entrelaza con las demás. George sintió que algo se movía dentro de él. Aquella mujer hablaba de su trabajo como si no solo viera un tallado hábil, sino la historia de su vida plasmada en la madera. En sus palabras no había ni un ápice de condescendencia ni lástima, solo una comprensión profunda que al mismo tiempo dolía y aliviaba. Cada tarde, el mismo banco, pronunció ella, aún mirando a lo lejos. Debe guardar muchas historias. No era una pregunta, sino una afirmación, y por lo tanto, no requería respuesta. Pero por primera vez en muchos años, George sintió el deseo de hablar. Las palabras se agolpaban en su garganta, como brotes de primavera listos para atravesar la corteza del silencio. La hice para mi hija. Su voz sonó áspera, inusual para él. La mujer asintió, como si ya lo supiera desde hacía tiempo, y siguió observando el cielo teñido por el atardecer, dándole espacio para ordenar sus pensamientos. El parque se iba sumiendo en la penumbra, pero ninguno de los dos hizo ademán de irse. Parecía que el tiempo se había detenido en ese pequeño espacio entre el pasado y el futuro, donde dos desconocidos compartían no solo un banco, sino algo mucho más importante: un momento de comprensión. Con cada tarde, sus encuentros se convirtieron en un ritual tan habitual como el propio banco. La mujer, que se presentó como Alice, siempre llegaba con el mismo libro de páginas en blanco, y se sentaba con la misma quietud, como si fuera parte del paisaje vespertino. Podían pasar horas en silencio, y en ese silencio nacía algo nuevo, similar a los primeros brotes después de un largo invierno. ¿Sabe, George?, dijo un día Alice, observando las hojas caer. El silencio puede ser diferente. Existe el silencio del distanciamiento, cuando las palabras se quedan atoradas en la garganta, y el silencio del entendimiento, cuando las palabras simplemente no hacen falta. Pasó la mano por las páginas vacías de su libro, como si leyera un texto invisible. A veces tememos tanto romper el primer silencio, que dejamos escapar la oportunidad de conocer el segundo. Sus conversaciones empezaban despacio, como un arroyo que se abre paso entre las piedras. George hablaba de su trabajo con la madera, de lo importante que era sentir su estructura, saber ver la forma futura dentro de un trozo informe. Alice lo escuchaba con tal atención que parecía que cada palabra suya era una piedra preciosa que ella guardaba con cuidado en su cofre de recuerdos. La madera nos enseña paciencia, decía ella. Crece durante años, y cada anillo en su núcleo es una historia sobre sequías o lluvias, tormentas y días tranquilos. Como las personas, los árboles llevan sus cicatrices, pero siguen creciendo. En esos momentos, George notaba cómo los ojos de Alice se volvían húmedos, como si la llovizna de otoño empañara los cristales de sus gafas. Poco a poco, sus conversaciones se hicieron más profundas. Alice nunca preguntó directamente por Sarah, pero de alguna manera inexplicable creaba un espacio donde hablar de lo más doloroso se volvía posible. Contaba historias, del jardinero que durante años cuidó un árbol seco hasta que volvió a florecer, del artesano que reparó un jarrón roto con oro, convirtiéndolo en algo aún más hermoso. A veces nos aferramos al dolor, reflexionaba en voz alta, porque se ha vuelto parte de nosotros, porque sin él, tememos perder también el recuerdo de los días felices. George entendía lo que quería decir. Su banco hacía tiempo que no era solo un lugar de encuentro con el pasado, sino un ancla que lo mantenía en el puerto de una amargura familiar. Una noche, cuando las primeras estrellas ya brillaban en el cielo oscuro, Alice sacó un sobre viejo de su bolso. ¿Sabe qué he aprendido en mi vida? Que las cartas más importantes son aquellas que nunca enviamos.
Viven dentro de nosotros, cambian con nosotros, pero nunca encuentran a su destinatario. Tal vez ha llegado el momento de dejarlas ir. Esa noche, por primera vez, George sacó su cuaderno en su presencia y comenzó a escribir. No bocetos detallados, sino palabras que llevaba acumulando durante años. Alice se quedó a su lado, hojeando en silencio las páginas en blanco de su libro, y su presencia le dio fuerzas para continuar, incluso cuando las palabras parecían torpes e inadecuadas. El tiempo fluía sin que se dieran cuenta. El parque se sumía en la penumbra, pero ellos seguían allí, rodeados por ese silencio especial, el mismo del que hablaba Alice, el silencio del entendimiento. En el aire flotaba el aroma de las hojas húmedas y la inminencia de la lluvia, pero ninguno tenía prisa por marcharse. Parecía que aquel banco se había convertido en una isla donde el pasado y el presente se encontraban para encontrar un camino hacia el futuro. ¿Sabe?, dijo Alice antes de irse. A veces, el camino más largo es el que va de un corazón a otro, aunque solo los separen unos pocos pasos. Cerró con cuidado su libro de páginas en blanco y se levantó. Pero ese camino se acorta cuando dejamos de cargar con el peso de las palabras no dichas. Una de aquellas tardes, Alice llegó con una pequeña caja de madera en las manos. «Hoy quiero contarle 3 historias, George», dijo, abriendo la caja, donde había 3 hojas secas. Cada una de estas hojas guarda su propia sabiduría, así como cada grieta en la madera puede enseñarnos algo importante. La primera hoja era de arce, perfectamente conservada, como si el tiempo no la hubiera tocado. Hubo una vez un hombre que construyó un alto muro alrededor de su jardín. Temía tanto que alguien le robara sus hermosas flores, que dejó de ver cómo se marchitaban sin el aire fresco. Un día, tras una fuerte tormenta, el muro se derrumbó, y descubrió que los jardines de sus vecinos estaban llenos de flores igual de hermosas. Comprendió que su miedo no solo le había robado la libertad, sino también la alegría de compartir la belleza con los demás. George escuchaba, trazando inevitablemente un paralelismo con su propia vida. ¿No había construido él un muro similar alrededor de su corazón, aislándose de la posibilidad de reconciliación? ¿No se estaban marchitando sus propios sentimientos, encerrados tras esa barrera de orgullo y resentimiento? El segundo hoja era de roble, con bordes irregulares pero aún fuerte. En un bosque antiguo crecían 2 árboles, un viejo roble y un joven brote. El roble se enorgullecía de su fuerza, y no se daba cuenta de que su sombra impedía que el joven árbol creciera. Pasaron los años, y un día el árbol joven se secó. Solo entonces el roble comprendió que su orgullo había destruido lo que podría haber sido su continuación. Desde entonces, inclinó sus ramas para dar luz a todo lo que crecía a su alrededor. Esa historia resonó con dolor en el corazón de George. ¿No había sido él quien, al querer proteger a su hija, la había mantenido en la sombra con sus propias ideas sobre la vida correcta? ¿No había sido su orgullo el que le impidió ver que Sara simplemente intentaba encontrar su propio camino? La tercera hoja era de abedul, frágil pero con un sorprendente patrón de vetas. Había una mujer que recogía los fragmentos de relaciones rotas y los transformaba en un hermoso mosaico. Cada pedazo era un recuerdo, tanto feliz como doloroso. No intentaba pegarlos como antes, sino que creaba algo nuevo. La gente le preguntaba por qué guardaba esos fragmentos, y ella respondía: para recordar que incluso de lo roto se puede crear belleza, solo hay que cambiar la forma de mirar. Alice dobló con cuidado las hojas y las guardó en la cajita. ¿Ves estas vetas, George? ¿Cómo se entrelazan formando un patrón único? Así son nuestras historias. No terminan con una ruptura, solo cambian de dirección, buscan nuevos caminos. Esa noche permanecieron en silencio durante mucho tiempo, observando cómo los últimos rayos de sol jugaban entre las hojas sobre sus cabezas. George pensó en su arte detallado en madera. ¿Cuántas veces había buscado la madera perfecta, sin nudos ni grietas, sin darse cuenta de que eran precisamente esas imperfecciones las que hacían cada pieza única? ¿Sabes qué es lo más importante en el trabajo con la madera?, dijo finalmente. Aprender a ver la belleza en sus imperfecciones. Cada nudo, cada irregularidad, es parte de la historia del árbol. He trabajado con madera toda mi vida, y solo ahora lo comprendo. Alice sonrió, como si hubiera estado esperando esas palabras desde hacía mucho tiempo. Tal vez, dijo suavemente,
Ha llegado el momento de aplicar esa sabiduría no solo a la madera. Sacó su libro de páginas en blanco y lo dejó sobre el banco entre ellos. A veces guardamos páginas vacías durante tanto tiempo que olvidamos que podemos llenarlas con una nueva historia. Una ráfaga de viento cruzó el parque, arrastrando un puñado de hojas otoñales, y una de ellas, girando en el aire, cayó sobre el libro abierto, como la primera palabra de un nuevo capítulo esperando ser escrita. En los días siguientes, George comenzó a trabajar en un nuevo banco. La decisión le llegó de repente, después de una de sus conversaciones con Alice. Escogió un viejo roble que había guardado en su taller durante años, esperando una ocasión especial. La madera tenía carácter. Algunas vetas oscuras y pequeñas irregularidades que antes habría considerado defectos. Ahora, cada una de esas marcas le parecía parte del diseño futuro. Trabajaba por las tardes, después de sus encuentros en el parque. Sus manos, que recordaban mejor la textura de la madera que el tacto de la mano de su hija, creaban algo completamente nuevo. El diseño no repetía el del primer banco. En lugar de ramas entrelazadas, talló una historia de reconciliación. Había flores que brotaban, pájaros que regresaban a sus nidos y puentes sobre ríos invisibles. «Tengo miedo», confesó una noche a Alice, mostrándole una foto del trabajo inacabado en su teléfono. «Miedo de que ya sea demasiado tarde. De que mi puente no lleve a ninguna parte. De que los pájaros nunca regresen al nido». Alice observó la foto en silencio durante un largo rato antes de responder. «¿Sabes, George? Hay un viejo dicho. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Lo mismo se aplica a la reconciliación. Esa noche, por primera vez, le habló de sus intentos de ponerse en contacto con su hija. De las cartas que escribió pero nunca envió. De las llamadas que colgó antes de que contestaran. De las fiestas en las que su mano se extendía hacia el teléfono. Pero el miedo al rechazo era más fuerte. «Ni siquiera sé si podrá perdonarme». Su voz tembló. «¿Y si este banco se convierte en otro monumento a mi orgullo?» «El orgullo es cuando no damos el primer paso por miedo a parecer débiles», respondió Alice en voz baja. «Pero la verdadera fortaleza está en reconocer nuestros errores y pedir perdón, a pesar del miedo a ser rechazados». Sacó su inseparable libro de páginas en blanco. «¿Sabes por qué llevo siempre este libro conmigo? Para recordar que cada día podemos empezar una nueva historia». Las semanas siguientes, George trabajó con un fervor especial. Cada noche le contaba a Alice sus avances, y ella lo escuchaba con la misma atención que el primer día. Poco a poco, el diseño del nuevo banco se volvía más claro, al igual que la determinación en su corazón. «Ya casi lo termino», dijo un día, sentándose en su lugar habitual. Pero Alice no apareció esa noche. Tampoco al día siguiente, ni el siguiente. El banco, de repente, le pareció demasiado grande para una sola persona. Miraba el espacio vacío a su lado, y pensaba en cuánto significan en nuestras vidas aquellas personas que aparecen como por destino, solo para ayudarnos a encontrar el camino hacia nosotros mismos. El nuevo banco estuvo listo en una semana. George lo colocó junto al viejo, como un puente entre el pasado y el futuro. En el respaldo, entre los tallados de flores y pájaros, grabó una pequeña inscripción. «Para nuevos comienzos». Y esa noche, al volver a casa, por primera vez en 15 años, abrió su bandeja de correo electrónico y comenzó a escribir una carta a su hija. Las palabras fluían con facilidad, como un río que finalmente rompe la presa del silencio. Alice no volvió a aparecer en el parque, pero su presencia se sentía en cada línea del nuevo banco, en cada palabra de la carta que George finalmente se atrevió a enviar. Tal vez, pensó, algunas personas llegan a nuestras vidas como sabios jardineros. Aparecen justo cuando nuestro jardín interior necesita un cuidado especial, y se van cuando estamos listos para seguir adelante por nuestra cuenta. El mensaje en la bandeja de salida permaneció sin respuesta durante una semana entera. Cada mañana George revisaba sus correos, y cada vez su corazón se detenía un instante en la espera. Ahora llegaba al parque más temprano de lo habitual, como si esperara encontrar a Alice, contarle sus pensamientos, escuchar uno más de sus sabios consejos. Pero el banco solo lo recibía con el susurro de las hojas y algún que otro transeúnte. Una mañana de sábado, al revisar su correo, vio la notificación tan esperada. Un mensaje de Sara. Sus manos temblaban cuando lo abrió. «Papá», escribía ella, «tu carta me tomó por sorpresa.
La he releído varias veces, y cada vez descubro algo nuevo entre las líneas. ¿Sabes? También tengo una hija. Tiene 7 años, la misma edad que yo tenía cuando paseábamos por el parque. Se llama Emma. George sintió un nudo en la garganta. Una nieta. Tenía una nieta, lo suficientemente mayor como para dibujar, columpiarse, escuchar historias sobre árboles. A menudo he pensado en ti, continuaba Sara. Especialmente cuando Emma me pide que le lea antes de dormir o cuando pasa horas dibujando sin parar. A veces le hablo del banco en el parque y del abuelo que sabía hablar con los árboles. Él releía la carta una y otra vez, absorbiendo cada palabra, cada pausa entre las líneas. Sara escribía sobre su vida, sobre su trabajo como maestra de primaria, sobre su esposo Michael, que se dedicaba al diseño de paisajes. Es curioso, señalaba ella. Parece que el amor por la naturaleza se hereda. Emma puede pasar horas observando cómo crecen las flores en el jardín. Al final de la carta había una fotografía. Una niña pequeña con trenzas rubias, sorprendentemente parecida a la pequeña Sara, sentada en un banco del jardín con un cuaderno de dibujo. Vivimos en Boston, escribía Sara. Son solo 4 horas en coche. Tal vez podríamos ir a verte. Emma lleva tiempo pidiendo ver el banco mágico de las historias de mamá. George no recordaba cómo llegó al parque aquel día. Se sentó en su banco, mirando el nuevo, que estaba justo al lado, y por primera vez en muchos años se permitió llorar. Eran lágrimas no de amargura, sino de liberación, como una lluvia de primavera que limpia los últimos vestigios del invierno. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Ordenó su taller, preparó la habitación de invitados, revisó viejos álbumes de fotos. Por las noches seguía yendo al parque, pero ahora su mirada no estaba fijada en el pasado, sino en el futuro. Imaginaba a Emma explorando los grabados de los bancos, a Sara viendo que el viejo banco aún guardaba sus recuerdos compartidos, a los tres sentados allí, creando nuevas historias. El jueves llegó un mensaje corto. Salimos el sábado por la mañana. Llegaremos al mediodía. George lo leyó varias veces, tratando de asimilar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Aquella noche, sentado en el parque, sacó su cuaderno y comenzó a dibujar el boceto de una pequeña caja de madera, un regalo para su nieta. El diseño en la tapa debía contar la historia de 2 bancos y de cómo, a veces, es necesario perder algo para encontrar mucho más. La noche del viernes, en su última velada solitaria en el parque, George sintió un deseo incontenible de agradecerle a Alice. Aunque nunca volvió a verla, su presencia se sentía en cada paso de su camino hacia la reconciliación. Sacó un pequeño sobre de su bolsillo y lo colocó entre las páginas del libro de hojas en blanco que ella había dejado olvidado en el banco en su última visita. Gracias, escribió, por ayudarme a ver que, a veces, el camino más largo, de un corazón a otro, puede comenzar con un pequeño paso. El sábado amaneció sorprendentemente cálido y soleado, como si la naturaleza también se estuviera preparando para el reencuentro de la familia. George llegó al parque más temprano de lo habitual. Se sentó en el banco nuevo, pasando la mano por los grabados frescos, que aún conservaban el aroma de la madera. La pequeña caja para Emma, envuelta en un sencillo papel marrón, reposaba a su lado. Cada ruido lo hacía voltear, cada voz infantil a lo lejos aceleraba su corazón. Recordó las palabras de Alice sobre cómo el tiempo es como un río. Puede cambiar su cauce, pero siempre encuentra su camino hacia el océano. 15 años. Un período tan largo, y al mismo tiempo, solo un instante en la escala de la eternidad. ¿Papá? Reconocería esa voz entre mil. George se giró lentamente. Sara estaba a pocos pasos del banco, sosteniendo de la mano a una niña con trenzas rubias. Se miraron a través de esos pocos pasos, una distancia más corta que 15 años de silencio, pero igual de difícil de cruzar. Emma fue la primera en romper la quietud. ¿Es este el banco?, preguntó, soltando la mano de su madre y corriendo hacia él. Sus pequeños dedos comenzaron inmediatamente a explorar los grabados. Mira, mamá, hay pajaritos, y flores, y... ¿es un puente? Sara se acercó lentamente, sus ojos estaban húmedos. Hola, papá, dijo en voz baja. Hola, Sara. Su voz tembló. Hola, Emma.
La niña dejó de inspeccionar los tallados y lo miró con la franqueza de la infancia. ¿Es cierto que hablas con los árboles? Mamá me contó. George sonrió entre lágrimas. ¿Quieres que te enseñe? Se sentaron en los dos bancos, el nuevo y el viejo, y los 15 años de silencio se deshicieron como la niebla matutina. Emma abrió la caja, maravillándose con cada detalle. Sarah hablaba de su vida, de su trabajo, de lo mucho que había recordado sus paseos de los sábados. George la escuchaba, temeroso de perderse una sola palabra, una sola entonación. ¿Sabes?, dijo de repente Sarah, pasando la mano por el respaldo del banco viejo. Hace una semana conocí a una mujer increíble. Estaba en el parque donde paseábamos con Emma. Se sentó a mi lado y comenzó a contarme una historia sobre un artesano que hizo un banco para su hija. George se quedó inmóvil. ¿Tenía un libro con páginas en blanco?, preguntó en voz baja. Sarah asintió. ¿Cómo lo sabes? Se miraron, y de repente, todo encajó. Alice, la misteriosa mujer con el libro de páginas vacías, había aparecido en sus vidas por una razón. Era como un puente, uniendo las dos orillas de un mismo río. Dos corazones que habían estado separados demasiado tiempo por el orgullo y el miedo. Abuelo, cuéntame una historia. La voz de Emma los devolvió al presente. Se acomodó en el banco nuevo, sacando de su mochila un cuaderno de dibujo, idéntico al que Sarah solía llevar de niña. George miró a su hija, recibió su sonrisa como permiso y comenzó. Hace mucho tiempo, en este parque, crecía un árbol mágico. El día avanzaba lentamente hacia el atardecer. Los rayos del sol jugaban entre las hojas de los árboles, proyectando el mismo patrón de luz y sombra que 15 años atrás. Pero ahora todo era diferente. Los dos bancos en el parque no eran solo un lugar donde el pasado y el presente se encontraban. Eran el inicio de un futuro donde las viejas heridas sanaban y nuevas historias esperaban ser contadas. Y en algún lugar de la ciudad, una mujer con un libro de páginas en blanco sonreía, sabiendo que otra historia había encontrado su final feliz. O tal vez, su nuevo comienzo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia sobre el poder del perdón, el amor y la reconciliación. Cada historia familiar es única, pero todas tienen algo en común. Nunca es demasiado tarde para dar el primer paso hacia nuestros seres queridos. Si esta historia tocó su corazón, suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias sobre valores eternos, amor y sabiduría. Activen la campanita para ser los primeros en conocer nuevas parábolas y reflexiones sobre lo más importante en la vida. Con cariño y gratitud por su atención. Hasta la próxima.